mira el amo. Ok, miren, No, es es que increíble. está Miren, trabajando. Están trabajando solo. créanme Está que trabajando solo. después de criar perros y toda la cosa y de ver unos perros y cachorritos y toda la cosa, ver este video es muy emocionante. Algunos de ustedes de pronto no sentirán la misma emoción, pero es increíble el funcionamiento de ese perro. O sea, ese perro no tiene ninguna ayuda. Me imagino que la voz o los sonidos del amo en algún momento pues le estará diciendo que haga una ronda o alguna cosa, pero él determina unos ejes y unas lineaturas ahí virtuales y el perro está protegiendo el rebaño. Si ustedes lo ven y analizan lo que hemos hablado, por ejemplo, de lo que Max von Stefanis decía sobre el perro, yo imagino que esto pues debe ser por ahí de los 60, es un video como ese, de esos años, o lo que sea, ya con el perro muy desarrollado, porque es un perro además de lindo tipo, con un manto negro cerrado, es un perro muy altivo, con mucha fluidez. Ese perro tiene un nivel intelectual, o sea, no hablo de inteligencia, es un nivel de rendimiento en el tema psicológico muy alto, porque es un perro que está haciendo un trabajo que muy poquitas razas podrían llegar a hacer. ¿Ok? Y es la finalidad inicial con que se creó ese perro. Ese perro no se creó ni para hacer, como les digo, para guerras y para todas las cosas. Eso no. El perro se creó como un pastor. Y por eso lo que decía Mónica ahora de la estructura. El perro es un trotador. Ahora vamos a entrar un poco más ya en el rigor del por qué. ¿Por qué una grupa así? ¿Por qué la angulación? ¿Y por qué? Porque él lo describió un poco entre sus palabras, pero eso tiene un asiento científico. ¿Ok? Vamos a empezar. Todo el texto lo voy a leer como tal, vamos a hablar, voy a aceptar todas las preguntas que tengan, por favor, porque esto, yo espero que sea más un tema de, como de que crezcamos y de que... Paramos un minutico, ¿por qué no tratamos de acomodarnos un poquito? Manuel, buenos días. Porque es que sí tenemos donde ubicarnos un poquito mejor. Me encanta que haya sido pequeño el sitio. Sí, entre más No recogidos. esperábamos que tú te Ven, gusta. siéntate acá. Armando, por favor. Si es que utilicemos las sillas. O sea, yo no soy la que estoy incómoda. Siéntense. Vale, listo. Ok, vamos a entrar entonces, ya con esa historia y todo eso de por qué, y por qué llegó al estándar, y cuánto tuvo que luchar, y por qué él tenía esa visión, y por qué Horan fue un Grafrat y no otro. Vamos a entrar en qué fue, cuál es la redacción como tal del estándar, cuáles son las palabras que usó. Él es muy bueno escribiendo, o sea, describiendo. Ustedes como ven es casi un poeta para escribir con él. Él habla con el corazón del perro. Y en el estándar hay mucho de eso, pero es muy pragmático en sus conceptos. En algunos momentos se le sale un poquitico el corazón y empieza a hablar como lindo del perro, pero es muy, muy juicioso. O sea, el estándar del pastor alemán es de los más grandes que yo conozco. Es una cosa impresionante. Ok, no conozco muchos otros estándares, quiero decir, tampoco, pues. Vamos a hablar de la apariencia general y el carácter. Como les digo, está como en abierto un poco, pero es muy riguroso. El pastor alemán es un perro de talla mediana. Ni pequeño ni grande. Es un perro que está en la talla media entre todas las razas, digamos, que había en el momento. La altura es la distancia que va del suelo a la cruz con el pelo aplastado, siguiendo una línea vertical que pasa rozando el codo. La altura ideal es de 62,5 para los machos y 57,5 para las hembras. Si ustedes quieren, no se preocupen, este material es disponible. El que quiera, se pueden tener la presentación, no tiene ningún problema. Ok, creo que veo que estás tomando fotos. Ok, cuando quieran, con mucho gusto. Ok, y es el habla de 62,5 y de 57,5. ¿De acuerdo? Pero hace una aclaración. Una oscilación de 2,5 centímetros en exceso o en defecto está admitida. Ok, que hay perros más grandes. Y digamos que para llegar a un tamaño más juicioso, pero en ese momento cuando se describe el carácter, digamos que había unas diferencias y era un poco más elástico el tema. Por lo que la altura de los machos podemos fijarla de 60 a 65 y las hembras entre 55 y 60. Para él, cualquier o sobrepaso o defecto, digamos, o por encima o por debajo de eso, no existía pastor alemán. Y lo dice, los perros que sobrepasan la altura máxima o no llegan a la mínima son considerados de menor valor con vista a la utilidad y su cría, o sea, no criaban con eso. ¿De acuerdo? Esta línea, que ha sido muy utilizada técnicamente, digamos, para describir la altura y las proporciones del pastor alemán, la puse solita como para que fuera muy claro.
se mide con un aparato que se llama sinómetro. ¿Lo tienes por ahí? Okay. Ese sinómetro, eso es el aparato con el que medimos la altura del pastor alemán. Entonces tiene ese ángulo recto que pone el piso, digamos, en aplomo y sube, y entonces el perro se pone de tal manera que el codo toque con este paral vertical, con esta columna, y ese corriente pues, que baja y sube, cae sobre la cruz y se aplasta el pelo, porque puede ser mentiroso el pelo. El pelo puede ser un poco más esponjoso y no sé qué, entonces te puede dar 1 centímetro, medio centímetro más. Entonces aplastamos el perro hasta que llegue, digamos, a las apófisis vertebrales, ahí sobre eso, y ahí se mide la altura. ¿Listo? Se debe medir sobre un piso duro. Ok, muchas veces los miden sobre pasto, y sobre pasto tienes 1 centímetro, el peso hunde al perro, lo levanta, bueno, puede haber variaciones. Ok, entonces es una línea muy sencilla, como ustedes ven, el estándar es muy sencillo. Los que entraron a investigar después ya hicieron unas cosas súper tremendas, hicieron líneas y describieron y estudiaron, digamos, el esqueleto del perro y toda la cosa de una manera mucho más profunda. Pero él describe el tamaño es tan sencillo como esto, de 60 a 65 y de 55 a 60, y se mide de esa manera, punto. ¿Ok? ¿Aquí se están midiendo en algún momento los perros? ¿Se están midiendo? Claro que se mide permanentemente. Todos los perros se deben medir. Cuando van pasando sus requisitos para crianza, todos los perros se deben medir y queda sentado en el pedigrí. ¿Solamente para la crianza? Para la crianza, sí. ¿A qué edad? Ahora, un juez puede pedir, después de los 12 meses el perro, digamos que ya... Después de los 18 a 24 meses, digamos, cuando los perros entran en cría, si hay un apto para cría, por ejemplo, de las hembras, después de los 18 meses, una cosa así, ya la mides para hacer un acto de cría. Ok, más o menos, cuando ya han alcanzado su desarrollo completo. Pero en exposiciones no. En exposiciones sí, el juez tiene la potestad de medir. Pero solamente se puede... Sí, solamente hay jueces. Por ejemplo, cuando vino Luciano Mussolino, que es uno de los únicos jueces que yo he visto midiendo perros aquí, pidió el sinómetro y midió un par de perros durante la exposición. Claro, perros que al ojo le parecieron grandes, los midió. Claro, porque como fútbol era grande. ¿Por qué? Fútbol, el perro de Luciano. Los italianos crían grande. Los italianos crían grande. Los italianos. Entonces, para que no fueran a ser más grandes que claro, por lo menos que no fueran más grandes que fútbol. Pero sobre ese tema, digamos, es uno de los temas más debatidos hoy en día. Realmente los alemanes no han querido modificar el estándar porque es un estándar que lleva 100 y pico de años. La realidad es que hoy en día, pues la tendencia de los perros es a ser más grandes, porque hoy es mejor la alimentación, mejor la salubridad, mejor todo. El perro tiende a ser como la gente, o sea, los muchachos de hoy en día son más grandes que los viejitos de hace unos años, ¿cierto? Por mejores condiciones. Pero entonces, hoy en día, perras de 55, yo hace 10 años que no hay una perra de 55. No, la más pequeña en los últimos, por lo menos en los últimos 10 años, la más pequeña que ha llegado aquí a selección es de 56 y medio. Sí. Y el 55 supuestamente está en el estándar, ¿cierto? Machos de 60, 61, 62, uno no ve. Inclusive, una anécdota, con una criadora alemana un día nos mostró un perro. Y le dije, oiga, muy bonito el cachorro. Es que ese es el problema, es que no es un cachorro, es un perro adulto de 62 y medio. Pero todo el mundo me dice lo mismo que usted, que es lindo el cachorro, porque ya el ojo nuestro está acostumbrado a perros de 65 o un poquito más. Ahora, en Alemania están midiendo en las exposiciones hoy. Y la consigna en Alemania, rigurosísima, con los últimos Seegers empezamos a verlo. Vemos a Vegas, que fue 2 veces consecutivas, un perro de 63 y medio. Y vemos a Remo Fischenschlag, que es un perro de 64 centímetros, que ya se pasa de la media talla. Y está descrito en el estándar del perro como un perro más que mediano. Omen es un perro más grande, pero viene de unas líneas, digamos, es hijo de Remo, es un perro, digamos, de una consistencia, es grande dentro del estándar y lo describen así, pero es un perro que en su grupo de progenie no tiene perros de mucho tamaño. Y por eso llegó a ser, digamos, de alguna manera. Pero ellos incluso quitaron los BAs y dejaron que fueran los BA 1, 2, 3. O sea, ya numeraron los BAs, ya no los numeran, sino que ponen los BAs para abrir ese abanico. Los BAs son perros excelentes sobresalientes. Son FAWA, se dice en alemán. Es básicamente el perro que tiene la mayor calificación
tanto en el TSB, que es la respuesta, digamos, en protección, la prueba de protección, combinado con su presentación en pista. Entonces hay unos perros que son superiores al promedio y esos perros se califican como VAs. ¿Ok? Digámoslo, ahora, para ampliarle la explicación para Jorge, un VA es el perro que podemos considerar más cercano al estándar en todos sus aspectos. ¿Cuáles son sus aspectos? El trabajo, el movimiento, la anatomía y el tipo. Y que obviamente en su descendencia marca eso. Aquí poco lo podemos hacer cuando tenemos ese gran campeonato nacional, porque no tenemos la facilidad de mostrar mucha descendencia de cada uno de los reproductores. Pero en Alemania, cada uno de los perros presenta un mínimo de 10. Entonces hay una forma de poderlos cuantificar y calificar para poderlos ubicar en esos puestos. Ok, ahora, los perros grandes que se pasan del estadio no están siendo castigados. De hecho, acaba de tomar unas determinaciones la SB que cubren hasta el 2020, donde van a tener por encima del estándar 1 centímetro o por debajo, pero ya no encontramos perros por debajo del estándar, pero por encima están teniendo esa laxitud hasta el 2020. Con los perros jóvenes y muy jóvenes, que son de 18 para abajo, perros jóvenes y muy jóvenes, y de 12 a 18, después del 2020 no van a darle calificación a un perro que esté por encima de los 66. ¿Ok? Entonces sí hay una búsqueda muy fuerte en recortar la talla porque disminuye el rendimiento del perro. Puede haber algunos ejemplares muy buenos, de tallas muy pasadas, que sean muy buenos, excelentes de rendimiento muy fuerte, pero el gran promedio empiezan a tener problemas de firmeza, de peso excesivo, de rendimiento psicológico, empiezan a ser perros más pesados, definitivamente. No es lo mismo lo que puede trotar un perro de 63 y medio, 64 centímetros en el tiempo, como ese perro que ustedes vieron ahí trotando, a un perro que pesa 8 o 10 kilos más. Ese debate es muy grande y de pronto puede que cambie la visión de los alemanes. Hasta ahora han sido muy estrictos porque ellos dicen, si cambiamos el estándar, ya no se nos van a ir a 67, sino a 68, 69, y no queremos que el perro siga creciendo. Pero están siendo laxos. La verdad es que, sí, pues como decía el señor Osler, decía, yo tengo que mirar al perro en su conjunto. Yo no voy a poner delante de un muy buen perro de 67 un perrito regular de 65. Okay. No voy a hacerlo, porque yo tengo que mirar al perro en su conjunto, ¿sí? Entonces, ahora, si el de 65 por su talla tiene más rendimiento, que le gane en la pista. Si no le gana, si el de 67 le gana, algo anda mal. La verdad es que la media hoy en día en los machos es 64, 65. Y la media en las hembras es 59, 60. Entonces lo que todo el mundo dice, ahí estamos en el si esa es la media, el estándar debería dar 2 o 3 centímetros para arriba y para abajo. Ahora, si esa es la media, porque, digamos, estadísticamente es una distribución normal, ¿cierto? Si aquí tienes 65, pues tienes que dar para acá y para acá. Y eso es lo que están haciendo. ¿Sí? Entonces, pero no han querido modificar el estándar, y lo que dicen ellos es, miren, porque si lo modificamos y decimos que el estándar de los machos es 63, 67, se nos vamos a ir a 69, y eso no lo queremos. Pero entonces, más o menos, dependiendo del perro, pues, a mí han llegado selecciones de perros que dicen altura 65, y yo sé que el perro mide 65. Claro. Ahora, hay un tema con esto. Digamos que son cositas que se van desconectando, pero que son muy interesantes. El concepto del valor absoluto, que es una belleza de concepto, es en la pista, en competencias, también en competencias de trabajo y de rendimiento, de protección, toda la cosa. El valor absoluto prima sobre los diferentes aspectos puntuales, ¿de acuerdo? Entonces lo que dice Fernando, yo tengo que ver el perro en un contexto, es si hay un perro grande que es en promedio está por encima de los otros, ese perro debe ganar, ¿de acuerdo? Si hay un perro pequeñón que en promedio, en todos los diferentes aspectos que vamos a ver del estándar, es superior a los demás, ese perro debe ir adelante, ¿ok? No porque sea más rojo, no porque tenga mejor cabeza,
No porque tenga mejor desplazamiento, ese perro debe ganar, no. Debe ganar, ya en el plano, digamos, del juzgamiento como tal, debe ganar el perro que en la suma de sus aspectos sea el más completo. ¿Esa suma es que numérica o es...? No, es muy criteriosa, subjetiva. es muy Es subjetiva. Es completamente Es subjetiva, pero basada en el estándar. Es basada en el estándar. Si tú ves, por ejemplo, y ese es un tema muy bueno, porque pues si no hay números y si no hay posibilidad de medir como tal, que eso es lo que empezamos a pedir cuando hay una cosa tan abierta. Si tú ves los juzgamientos del pastor alemán en el mundo, son muy homogéneos. El perro que gana normalmente, o los primeros 3 o 4, esos perros están ahí permanentemente. Lo que no ocurre con otros estándares y con otro tipo de competencias. Que ganas hoy y mañana quedas de último. Porque no hay esa uniformidad y esa posibilidad, esa unidad de criterio. Pero tampoco hay una prevalencia de un aspecto mayor sobre otro. No, el pastor alemán es visto como un todo. Por eso, por ejemplo, digamos, pueden haber dos perros que ambos tengan una leve defecto, por ejemplo, en diferentes aspectos. Sí. Igual ambos van a tener como la misma calificación en total. Sí. Como le gusta el Sí. Entonces, La calificación es muy generosa, ¿no? Si el perro está dentro del estándar, muy tiene la similares, calificación. cuando son dos perros muy similares en todas sus cualidades y en todas sus calidades, lo que prima es el gusto, pues. Hay un criterio que usaba el doctor, que nosotros hicimos esa pregunta una vez a Osher, que es uno de los jueces más importantes de los últimos tiempos. Entonces digo, para mí, cuando tengo dos perros muy similares, para mí lo que define es el movimiento. El movimiento. Yo creo que para todos los jueces. El que me trote mejor, ese es. Pero hay muchos perros que también tienen esa cualidad, que es muy buen movimiento. Pero de pronto el tipo es muy diferente del uno del otro, siendo ambos, estando ambos dentro del estándar. Entonces el juez toma la determinación por su gusto. Por ejemplo, puede haber un perro y lo dice. Que se mueve muy bien, pero tiene una cabeza de chucha. Sí, un poquito afiladito. Entonces, ya eso... No, pero ese ya no lo pone competidor. No, porque ese perdería tipo. Ese perdería tipo. Que decía Osher es, con un perro de buena cabeza. también me pregunto con cuál de los dos creería yo. Claro. ¿Sí? Sí, hay Puede criterios, haber hay un perro criterios. pesado, cabezón, que a lo mejor no se mueve tan ágilmente como el otro, pero como Y entre perro los es jueces mejor. se conversan, o sea, los jueces desarrollan una uniformidad de criterio, de alguna manera. Ahora, hay países donde se han sentado. Ha llegado un momento en que se sientan y a ver, pongámonos de acuerdo, qué es lo que estamos buscando, ¿no? Que también es interesante hacerlo. De una u otra forma, volviendo al tema del estándar, y precisamente eso es lo que nosotros debemos entender, precisamente más en esta charla de estándar. Nosotros como propietarios y tenedores y creadores de la raza y precursores de la raza, porque eso es lo que somos nosotros en este momento, debemos basarnos en ese lineamiento de ese estándar. Porque precisamente si nosotros queremos un perro más grande, pues sencillamente ya no estamos en el estándar y ya no estamos en lo que debemos estar. Entonces, este estándar es importante que ustedes entiendan, o que nosotros entendamos, porque aquí todos estamos aprendiendo al mismo tiempo, que esas medidas son a las que nosotros debemos tratar de llegar, ¿cierto? Tanto en estatura, como en psicología, como en movimiento, como en muchas cosas, eso tiene unas mediciones. Entonces, no queremos que, digamos, en la crianza, hablo puntualmente nacional, sea un poco diferente. Hay una cosa muy importante. Hay muchas personas que llegan a una exposición, por X o Y motivo, compiten solos. Y las personas se sienten algo tristes porque compiten solos. Pero es que uno no compite solo. Uno no compite contra el los demás. estándar. Uno compite contra sí mismo, Uno compite contra el estándar de la raza. Y cada uno de nosotros cuando está metido en la pista, por eso no es tan importante nuestras exposiciones, el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, sino el concepto del juez, porque el concepto del juez es el estándar de la raza. Entonces yo siempre, ustedes van a una exposición y normalmente está hablando el juez, está dando la súmula al juez y todo el mundo dice ¡chito! Porque uno lo que quiere oír es qué dicen de los perros. Yo pago por escuchar. Exactamente. Uno va a las exposiciones por ganarse el derecho de escuchar qué dicen de cada uno de los perros contra el estándar. ¿Por qué? Porque como yo lo que quiero es a futuro poner a criar mi perro
Entonces yo quiero saber de todos esos ejemplares que hay ahí, cuál es el más útil para mí. Pero igual también deberían entregar eso. Deberíamos. Sí, y está, digamos, como documentado el tema. Deberíamos entregar resumen. Ahora, hay personas, por ejemplo, que están grabando el videíto de la cosita y todo eso, que es bueno tenerlo y revisar, digamos, sobre su perro el tema. Eso no es una usanza, digamos, que todo el mundo lo hace. Pues en Argentina nadie graba el video, ni nada, pero nosotros lo hacemos. Y entonces ahí queda el documento como para uno mirar y revisar después del cachorrito de 4 a 6, cómo está de 18 a 24 y cómo ha cambiado y cuál fue el concepto de los jueces a través del crecimiento del perro y todo eso. Eso es muy interesante tenerlo. Ojo, y uno puede tomar nota de lo que el juez dice de su perro y de los perros de los demás. Si a ti te gustó mucho un perro y tú tienes una perrita y ese cachorro divino, no sé qué, me encantó, tú empiezas a hacerle un seguimiento y de pronto ya en el análisis sobre los machos reproductores para tu perro, en un momento dado tienes el perro. Si ese perro se desbarató por alguna razón o lo que sea, tú lo vas a tener y vas a saber qué pasó con él. ¿Okay? En la historia de los perros está esa decisión. Uno no debe pensar en criar con un macho, digamos, por lo que es en el momento, porque el perro ha traído un desarrollo, es muy bueno tenerlo en cuenta. En Alemania los perros los siguen desde que son pequeños. Ellos pequeños, digo yo, un perro después de 12 meses, porque ellos no presentan perros pequeños, pero a los 12 meses ya empiezan a hacerle el seguimiento. Entonces, ¿cómo va el perro a los 16, a los 18, a los 24? ¿Quién lo usó? ¿Cómo es? ¿Cuánto dio? ¿Qué dio? Listo, yo voy por ese perro. O no, me retiro y me voy aquí a este otro perro. Pero al macho hay que analizarlo. Bueno, perdón, ¿cuánto es la talla en AKC? Dime. La talla en AKC. Exactamente la misma. ¿La misma? Exactamente, el estándar es único. Pero son más altos los... pero claro. Es que una cosa es que es la interpretación del estándar. Pero otra cosa es lo que dice. Es la interpretación del estándar. Pero el estándar del pastor alemán es único. Ok, el pastor alemán es ligeramente largo, fuerte y musculoso. ¿Cierto? Eso es como lo escribe Stephens. Su esqueleto es seco y su estructura es firme. La relación entre la altura y la longitud de los miembros, angulaciones, así como su situación y posición, deben asegurar un trote amplio y firme. Amplio y firme. Él no ha puesto todavía números ahí, ni lo hizo nunca. Los demás lo hicieron, pero grandes investigadores que ya vamos a ver. Su pelaje, como ves, ahí hay niveles a la interpretación, ¿no? Su pelaje debe protegerlo contra la intemperie, punto. Es necesario esforzarle en la crianza, es necesario esforzarle en darle una presentación hermosa y agradable, pero nunca disminuyendo sus capacidades de trabajo. Él estaba dando una línea aquí impresionante. ¿Por qué? Porque muchas veces con el desarrollo de la crianza se empieza a suavizar el perro buscando la estética. Y es lo que le ha pasado, digamos, en teoría, a algunas razas o algunas líneas o algunas cosas. La belleza por encima del trabajo. Tenemos que mantener ese equilibrio entre la posibilidad de desarrollar un trabajo y utilidad en cualquiera de sus variables que vaya con un aspecto armónico, estético, agradable del perro. O sea, que el perro tenga una belleza, y él lo describía como la belleza útil. De alguna manera es una belleza que sirve. Y ese es un pastor alemán. ¿Ok? Señor. Una anotación ahí. Mucha gente, digamos, que se mueve en el club canino, en los clubes de todas las razas, le dice a uno cuánto hay exposición de belleza en el pastor alemán. Entonces nosotros no hacemos exposiciones de belleza. Nuestras exposiciones se llaman exposiciones de crianza. El Haupt, Sub, Single-Schau. El campeonato alemán que es ahorita en el mes de septiembre se llama máxima exposición de crianza del pastor alemán. O sea, no son, claramente no digamos belleza, porque eso sí que es mucho más subjetivo. No, y una de las disidencias, digamos, no lo puse ahí porque me parecía entrar en unos terrenos ya de otro nivel, pero la Philax Society se desmembró, fue porque hubo unos rompimientos muy fuertes con el criterio de la crianza. Había mucha gente que pensaba que el perro debería ser muy bello. Entonces, perros ahí con unas armonías y una cosa, y perros delicaditos. Y Stefanitz quería un perro de trabajo que su belleza fuera útil. Y entonces que la belleza era funcional. Y es un perro todas las partes del perro están en función del trabajo. Es una máquina. Que la oreja es parada porque así oye mejor el perro. Claro. Que la cola cae así porque es el mejor timón para el perro. Un perro con la cola enroscada no puede
De acuerdo. girar con tanta agilidad como un perro que tiene la cola No preciosismos. de buena caída. De acuerdo. Todo está en Perro. función De un del perro trabajo. útil. El perro de trabajo. Por si te decían importante el trabajo, porque no se hacen pruebas de trabajo. Siempre hacemos pruebas. Siempre. Pero de pastoreo, como tal. Ah, de pastoreo aquí, lo que pasa es que nosotros no tenemos Es muy ovejas, difícil. no lo hacemos. Y además, el pastoreo de ovejas, digamos que es en unas zonas muy planas, muy amplias, 5 kilómetros, o sea, hay que tener un montaje muy grande para eso. Del pastor alemán es que, sí, siendo un pastor que nace en el pastoreo, igual es un perro polifacético, entonces igual las pruebas de trabajo van dirigidas a cualquier tipo de servicio que se le pueda dar al perro. Entonces todo el adiestramiento, por decirlo básico, todo lo que es el hipo, es fundamentar el perro para la utilidad que tú necesites. Han pasado 105 años, lo que decía Fernando ahora. Sí, Hombre, el mundo evoluciona. El mundo evoluciona. Ya el ovejerismo como tal es una actividad de este tamaño, incluso en Alemania, es muy chica. Entonces, hoy en Alemania, digamos, hay un grupito pequeño que hace todavía las pruebas de pastoreo y toda la cosa, pero la gran mayoría se han ido, digamos, a otro tipo de servicios que presta el perro. Y han hecho trabajos. Porque, por ejemplo, con los borders se trabaja mucho con eso. ¿Con qué? Con los border collie. Con los border collie. Yo creo que en Australia, como Australia es un país Claro, tan grande y tan es un país extenso, todavía hay mucho pastoreo, ¿sí? Pero ya en Alemania tú ves, aunque todavía uno de pronto pasa por una y ve todavía... Pero como deporte. Sí, ya la gente va en un Ya jeep, no es de utilidad. va en jeep, ya no va caminando, va en un jeep con su rebaño al lado, ¿no? Y las Entonces ya distancias no son lo que la tratamos conducción pasar de mal. ovejas y ya les dan desconcentrado, ya no tienen que llevarlos a comer por allá, ¿cierto? Entonces eso ha cambiado mucho. En Australia sí todavía, los perros australianos sí todavía como que hacen bastante pastoreo. ¿Sí? Ahora, von Stephanitz lo visualizó, él dijo, el futuro, el tipo era un visionario, él dijo, el futuro de este perro, cada vez el pastoreo va a ser menos, pero el futuro de este perro es utilizarlo para la policía, para el ejército, para cuidar los trenes en esa época, etc. Él dijo que el perro tenía eso y que probablemente iba Se abría. Y dentro del estándar está precisamente esa palabra, él es polifacético. Las características sexuales han sido muy acusadas. Es decir, tanto la masculinidad del macho como la feminidad de la hembra deben ser evidentes. Perdón, ahí en esqueleto seco, ¿a qué se refiere? Perdón, esqueleto es seco, es que no es poroso. Si tú miras las diferencias, hay perros lupoides, bracoides, molosoides. Sí. Los molosoides son más esponjosos, son perros de huesos redondos, más pesados, más voluminosos de alguna manera. Este es más seco, más apretado. Digamos que la densidad del hueso de los pastores o del pastor alemán es más apretada. Es un perro de huesos más duros, sin que sean voluminosos, no son demasiado fuertes. Es de mayor densidad, claro. Exactamente. Es más duro, ¿ves? Eso es que Pero el esqueleto es seco. Pero eso se evalúa con una radiografía. En ese momento me imagino que lo que era al tacto y a la vista, pues era un poco como eso. Sí. Ellos cogían y armaban el esqueleto del perro para llegar a escribir un estándar. Claro. Volumen y peso, Volumen y peso, sacan sí. Si tú miras, pues, digamos que los molosos y los bracoides tienen otro tipo de huesos. Digamos que la médula es más porosa, más abierta, ¿no? Esa es, digamos, la diferencia. Y es seco en que no es un perro, no, es que la estructura del perro, cuando tú ves el perro en movimiento, todo eso no es un perro que se bambolea, como un San Bernardo, ese tipo de cosas, son perros un poco así, ¿no? Grandotes, fuertes, no, es un perro seco, que es un perro que va a mostrar que no se desarma mucho en el movimiento. Ahora vamos a empezar a ver La firmeza corporal. la firmeza, de acuerdo. Pero esa es la sequedad del perro. Sí, pero como habla como tal, como esqueleto, se refiere a los huesos. ¿Sí? Me imagino, sí, claro que sí. Ahora, yo también estoy interpretando. O sea, digamos que el tema es interpretar el esqueleto es seco y su estructura es firme. La estructura es lo que vemos que con movimiento el perro se bambolea muy poco, pero cuando habla del esqueleto es seco, debe ser una mayor densidad de huesos. Es lo que interpreto yo del tema. El perro pastor alemán, que responde al tipo de la raza, debe dar una imagen de fuerza y robustez, así como de inteligencia. Ahora, robustez no es gordo, robustez es como fortaleza, ¿no? Así como de inteligencia, con una mirada viva y despierta que debe adivinar su vigilancia, y yo me imagino que aquí tiene que ver con las orejas, y con la expresión misma del pastor alemán y la forma de las orejas, Tiene un compendio muy los ojos al frente, no sé qué tal, pero esa
Esa es la interpretación que él hace. O sea, en planos abiertos, el perro que responde al tipo de la raza es una imagen de fuerza y robustez, como de inteligencia, con una mirada viva y despierta que deje adivinar su vigilancia. Debe ser ágil y ligero. Ligero no creo yo que sea que está diciendo liviano, es un perro de velocidad, es un perro rápido. Y desplazarse, moverse, mirar y desenvolverse con soltura y sutileza. Si ustedes ven el movimiento del pastor alemán, es sutil, él es suave en el movimiento, es muy armónico, es un perro que se mueve elegantemente, ¿de acuerdo? Porque uno diría que un perro seco, yo conozco perros secos con estas mismas variables, digamos, que son ágiles y ligeros y que miran y se envuelven con soltura, pero no son tan sutiles. El pastor alemán tiene una sutileza inmersa que es distinta a las otras razas. Asimismo, debe manifestarse y comportarse con rapidez y ligereza, porque si en un cuerpo sano, en nervios sanos, ambas cosas juntas aseguran una gran dureza y servicio. Es decir, para toda esta estructura necesitamos una mente sana y necesitamos que esta estructura que es tan eficiente tenga una mente muy eficiente. Hay una forma de entender ese tema de la sutileza en el movimiento, que es cuando tú ves un perro trotar en el pastor alemán, lo que lo caracteriza es que en la medida en que el perro se desgasta, tiende a verse más fresco, no más agotado, por su misma anatomía. Eso es lo que le da esa cualidad. Okay. Eso es lo que tú tienes que ver. Si tú miras un perro que obviamente no tiene anatomía de trotador, sino de galopador, y hace el ejercicio del pastor alemán, en la medida en que pasa el tiempo, el perro se ve viendo más agotado. Se le ve la rusticidad y se golpea el perro. Se ve más pesado, se le ve el esfuerzo. Al pastor alemán no, se le ve todo lo contrario. Esa es la explicación de por qué les hacen dar más vueltas en las exposiciones. ¿Por qué les hacen dar más vueltas? Precisamente por eso, porque el juez necesita ver si la anatomía del perro está cumpliendo la funcionalidad para la cual el estándar lo creó. Y les hacen dar más vueltas, por ejemplo, cuando lo que tú decías ahora, creo que tú me decías que era, si dos perros tienen un nivel muy similar, pues los pongo a caminar y los pongo a moverse, y el que se desenvuelva mejor, ese perro gana. Es un poco también el tema del rendimiento, lo que decía Osler. Osler decía, yo pongo el que mejor se mueva. ¿Y eso qué es? En el agotamiento, en el desarrollo y el paso del tiempo. El que mejor se mueva está mejor estructurado, sencillo. Ok, vamos a un poco hablar del comportamiento. Debe mostrar coraje y temperamento cuando se trate de defender a su amo o a sus bienes, y debe actuar decididamente cuando su amo lo requiera. Así es el pastor alemán del estándar. Debe ser un compañero vigilante, pero obediente y agradable, sobre todo con los niños y los demás animales, e indiferente hacia las otras personas. Es un perro, digamos, que no tiene problema con los demás, básicamente, y ama a los niños. Debe, en pocas palabras, dar una imagen armoniosa de una nobleza natural, que es innata, que evidencia una total confianza en sí mismo. Vamos a hablar de angulación y movimiento de acuerdo con el estándar. El perro pastor alemán es un trotador y está definido en el estándar como un trotador. Por eso, ay, el perro tiene una caída. Es que el pastor alemán de antes tenía caídas que eran así caídos atrás, y que entonces, uy, es que tiene bonita caída. Realmente lo que tenemos es unas angulaciones muy marcadas del posterior. ¿De acuerdo? El pastor alemán tiene unas angulaciones en el posterior un poco más marcadas que otras razas por su función en el pastoreo.